Sin más, le damos ya la bienvenida desde Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer. ¿Cómo estás, hermano? Bastante bien, Eliezer, bastante bien, agradeciéndote por invitarme nuevamente a tu espacio, a tu programa, enviarte un fraterno, un cálido abrazo a ti, a los hermanos nuestros de Somos Más y a todos los que siguen tus transmisiones, que sabemos son muy bien acogidas en muchas latitudes por cubanos y no cubanos. Así que un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, José Daniel. Ya sabes que para nosotros es un lujo siempre tenerte aquí. Sabes el cariño, el respeto y la admiración que te tienen los más de 50.000 seguidores que tenemos acá en YouTube. La directa pasada que te tuvimos recién había salido de prisión y nos encanta que, bueno, ya estás de vuelta al trabajo, de vuelta a la lucha y esta vez lo haces precisamente para apoyar a los que siguen sufriendo lo que tú pudiste sufrir en esos 6 meses y que conoces de primera mano: la cárcel, la tortura psicológica y física que se vive en el presidio político de la Cuba actual. Entonces, bueno, yo he estado recepcionando algunas preguntas, José Daniel. Me gustaría primeramente que nos expongas brevemente la iniciativa que estás liderando y luego, si me lo permites, me gustaría hacerte una corta batería de preguntas, como de preguntas y respuestas, que son las dudas que, o sea, la falta de conocimiento sobre los presos políticos en Cuba es brutal, increíblemente. Y aprovechando que tenemos una persona bien informada en este tema, me gustaría que todo el mundo quede claro de algunos temas. Le pedí a varios influencers que me pasaran preguntas y las tengo acá para hacértelas una a una y que nos vayas alumbrando en esos temas, si te parece bien. Magnífico, muy de acuerdo contigo. Listo. Entonces, bueno, empecemos con esta iniciativa que estás liderando y cómo podemos todos contribuir a ella. Sí, mira, sin duda, el régimen imperante en nuestra patria recurre como uno de sus más efectivos mecanismos de contención es decir, encarcelar a los activistas, a los periodistas independientes y a toda aquella persona que le resulta molesto por sus expresiones o por su activismo pacífico a favor de la libertad, de los derechos humanos, a favor de una Cuba democrática, libre, justa y próspera. Y si entonces el presidio es una herramienta tan útil, tan efectiva para el régimen, debe serlo para nosotros, es decir, de atención y preocupación constante. Es decir, no podemos dejar que las víctimas del régimen, los que terminan en prisión, los que resultan no solamente privados de sus derechos y libertades fundamentales, sino que también sufren todo tipo de acoso, ensañamiento, torturas en las prisiones, no pueden quedar solos, tienen que ser objetos de especial atención por todo luchador, por todo defensor de los derechos humanos, por todo buen cubano, por todo hombre y mujer que en verdad ame a su patria y quiera lo mejor para su pueblo. En el año 2003, cuando la Primavera Negra de Cuba, a mí me trasladaron hasta la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río, después del juicio amañado, sin ningún tipo de garantías judiciales, procesales, fui a parar a la prisión Kilo 5 y medio. Y en una discusión que tuve con un primer teniente en aquellos momentos, nombrado Pedro Morel Beuni, de la policía política, de lo que ellos llaman contrainteligencia, este hombre, cuando le dije que habían metido la pata con encarcelar a 15 personas por sus ideas, por su activismo pacífico, el hombre en en una de esas reacciones que a veces ellos no pueden controlar, fue bastante sincero y en el rostro se podía leer ese arranque de sinceridad, ¿no? Valga la redundancia. Y me dijo textualmente: José Daniel, la alta dirección de la revolución, ellos le llaman revolución, yo le llamo tiranía, reconoce que se ha equivocado. El mismo comandante, Fidel, por supuesto, reconoce que nos equivocamos. A ustedes no debimos haberlos encarcelado de la manera en que lo hicimos. No debimos haberlos encarcelado a todos juntos, es decir, una redada por toda la isla contra disidentes, más de 75 detenidos, terminamos procesados 75, quedaron algunos pendientes que después también los encarcelaron, como el difunto Orlando Zapata Tamayo y un abogado de Isla de la Juventud. Dice: desde ahora en adelante, la decisión de la dirección de la revolución es que a los contrarrevolucionarios hay que encarcelarlos
de manera individual, gradual, por parte, poquito a poquito, y hay que condenarlo por delitos comunes y a no muchos años de prisión. Esa fue la conclusión que en pocos meses, después del escándalo internacional por la prisión de los 75, el encarcelamiento de los 75, recordemos que el régimen trató de usar la guerra de Estados Unidos y Reino Unido contra el régimen de Saddam Hussein para que pasase desapercibida aquella ola represiva contra la oposición cubana, contra la oposición pacífica cubana y los periodistas independientes. Así lo han venido haciendo y aunque voy a resumirte la primera pregunta, lo primero que me pediste que explicase, tengo que contarte otra anécdota. En el 2012 fui detenido 2 o 3 días después que se fuese de Cuba el Papa Benedicto XVI. Y me me tuvieron recluido en la Unidad de Operaciones Policiales de Santiago de Cuba, que está en el reparto Versailles, y el que era jefe de la policía política aquí en Santiago de Cuba en ese momento, el teniente coronel Alejandro Domínguez Artegui, me dijo textualmente: José Daniel, tenemos 2 opciones ahora, vamos a experimentar cuál es la que más nos conviene. Una es encarcelarte a ti por 17 años, porque tú de los 25 años a que te condenamos en el 2003, todavía te faltan por cumplir 17. Podemos encarcelarte a ti por esos 17 años. Si mantenerte a ti en prisión nos resulta demasiado costoso, entonces te vamos a liberar y vamos a mantener en prisión a 50 miembros de la UNPACU de manera permanente. Cuando uno salga, entran otros. Y así lo vinieron o lo han venido haciendo. Un mes después de esa reclusión, de ese confinamiento en Versalles, me liberaron por las presiones, por la solidaridad. Y desde ese momento para acá siempre hemos tenido entre 30 y 55 activistas en prisión. Más de 200 de la Unión Patriótica de Cuba ya han pasado por las prisiones del régimen castrocomunista en menos de 9 años. Y otros muchos presos políticos. Estamos hablando en este momento de 133 presos políticos. Y el número va en incremento por estos días. Tenemos 3 nuevos activistas de la Unión Patriótica de Cuba en prisión en las últimas semanas, en los últimos días. Los 3 acusados de falso delito de atentado. De esos 133 presos que califican como presos políticos, es decir, estamos hablando de un total de 104 que califican como presos políticos pacíficos y de otros 29 que hay diferentes tipos de acusaciones. Algunos vinieron con armas, con la intención, creyeron que esa era la forma en que debían contribuir a la liberación de Cuba. Es un tema polémico, cada cual tiene su postura en cuanto a él. No creo que no es el momento, que si me pregunta, por supuesto, te voy a responder con respeto a ti y al público que nos sigue. Nuestra lucha, todos saben, es pacífica. Nuestros métodos son los de Gandhi, los de Luther King, los del Sindicato Solidaridad en Polonia y los de otros muchos pueblos que se han levantado contra tiranía de manera no violenta, pero sí con coraje, valor, entrega, sacrificio para alcanzar la libertad y la democracia. Aparte de esos 133, que va en aumento el número, va creciendo, te repito, y que puede quedarse algunos que todavía no estén en la lista, por ejemplo, más actualizada con que estamos trabajando, que es la de la organización Prisoner Defender, con base en España, que tiene también estrecho vínculo con la UNPACU y con otros grupos opositores dentro de Cuba, quienes le van dando información actualizada de lo que pasa en materia de represión y de presos políticos en Cuba. Además de estos 133 presos con nombre y apellido identificados, que se sabe de dónde son, cuáles son sus sanciones, sus condenas, hay más de 8.000 que, según informaciones bastante precisas y creíbles, y un número que puede ser incluso mayor, de presos por la llamada peligrosidad social predelictiva. Tú y yo conocemos, y muchos de los que ahora nos siguen también, quizás otros no tengan mucha información al respecto. Esto significa que en Cuba se encarcela un hombre porque se cree que puede cometer un delito mañana, el mes que viene, o quizás nunca en su vida, pero a alguien le pareció que podía delinquir, porque a alguna autoridad le pareció que podía delinquir, o que quiso creer que iba a delinquir para justificar el encarcelamiento de esa persona que es inocente, que no le han encontrado delito alguno, pero que lo quieren entre rejas, que lo quieren confinado en situaciones extremas, pues le levantan el llamado índice de peligrosidad social predelictiva y termina con 1 año, 2 años, 3 años, hasta 4 años de prisión. O sea que dentro de estos 8.000, aparte de eso, más de 8.000
Aparte de eso, más de 8.000. Creo que pierdo tu audio. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. Sí, déjame, parece que por una llamada que estaba entrando me tumbaron el audio. Sí, Recuperar el mío para escucharte porque no te escucho. Permíteme un segundito. Dale. Dime, ¿me escuchas? Toca el micrófono. Toca tu micrófono. No te está. No, está puesto el mute tuyo. Ahora sí. Sí, ¿Me oyes tú? me disculpa para ti y para quienes nos siguen. Es que cuando intentan llamarme por la línea del móvil me tumban automáticamente la conexión inalámbrica. Por ¿Me oyes bien ahora? Sí, perfectamente. No, estaba tratando de precisar los números que tú estás dando. Estamos hablando de 133 presos políticos, de ellos que califican como presos políticos pacíficos, 104. 104, ok. Ahora, mencionabas que había 8.000 personas en las cárceles cubanas por el delito de peligrosidad, que también camufla, o sea, dentro de esos 8.000 hay muchas personas incómodos para el sistema y que los mete por peligrosidad. Quiere decir que la lista de presos políticos, si se hiciera un estudio con transparencia y analizar cada causa, serían muchísimos más. Ahora, vamos a... te quería hacer algunas preguntas concretas. No sé si tienes todavía parte de tu exposición para luego pasar a las preguntas. Quiero resumir algo sobre ese punto. Aparte de esto, 8.400 en prisión por la llamada peligrosidad social predelictiva, que muchos, precisamente como tú acabas de decir, el régimen los encarcela porque son incómodos, resultan incómodos para el régimen, para las autoridades que sostienen la tiranía. Hay otros 2.500 en prisión domiciliaria por igual motivo, la llamada peligrosidad social predelictiva. Ahora, ¿por qué? Y con esto resumo esta exposición. ¿Por qué es tan importante esta cuestión, además de la parte práctica? La parte práctica de que si no apoyas a los que están pagando el mayor costo por la lucha que es de interés de todos los cubanos que queremos a Cuba libre, democrática, justa y próspera, obvio que esa falta de solidaridad es un serio problema para la consolidación de nuestras luchas, de nuestras sanciones a favor de esa Cuba que todos soñamos y queremos. Pero también está el factor moral. Y con la cuestión del factor moral quería compartir, porque en anteriores transmisiones he hablado de lo que decía Martí sobre el presidio, de lo que decía Juan Pablo II, el Papa polaco, sobre el dolor, el sufrimiento del que sufre prisión siendo inocente. Y hablaba también incluso de un pasaje bíblico que habla de la carta a los hebreos, que dice: acuérdense de los presos como si ustedes estuviesen con ellos en la prisión. Hoy me decía, ¿con qué cosa cito? Porque no quiero repetir nada con mi hermano, con mi amigo Eliezer Ávila, por dos razones. Le estimo, le aprecio muchísimo y tiene muchos seguidores. No vamos a estar repitiendo frases de otros que ya usé en estos días. Y me acordé de algo muy famoso, que se le ha atribuido al dramaturgo alemán, famoso dramaturgo alemán Bertolt Brecht, pero que no es de Brecht, es de un pastor alemán nombrado Martin, aquí lo anoté, Niemöller, que vivió entre el año 1898 y 1956. Y este hombre tiene un poema famosísimo que moralmente nos dice: tenemos que comprometernos, incluso no solamente moralmente, no solamente por una cuestión ética, sino también por una cuestión práctica, porque nos puede pasar. Cualquiera puede decir: a mí no me va a pasar, ese no es mi problema, yo no me voy a meter en eso porque yo no me meto con el sistema para que el sistema no me ataque. El sistema ataca, el régimen ataca a quien quiere, cuando quiere, por muy apartado que esté de todo tipo de activismo social, político, del periodismo, de cualquier cuestión que pueda terminar molestándole. Y el pastor alemán decía: cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie que pudiese protestar.
Eso precisamente es la parte, es decir, la mezcla de la parte ética y hasta práctica, porque si bien estamos obligados a ser solidarios con las víctimas de la persecución, sea cual sea su ideología, y más cuando lo hacen de manera pacífica, de manera noble, con sacrificio, con la entrega que lo hace nuestra gente, necesitan de nuestro apoyo moral, de nuestra solidaridad. Y cuando vivimos en una sociedad que cualquiera puede resultar víctima, recordemos que están siendo víctimas de las prisiones del régimen. Dime si me sigue, creo que tuvimos otro problema. No, pero te seguimos oyendo, ahorita se actualiza. Ok, permíteme un momentito esperar porque a mí la pantalla, óyeme, es que está haciendo tal calor aquí en Santiago de Cuba que si ves que me desmayo, no es miedo. No es miedo, es la alta temperatura que me está corriendo el sudor y el teléfono está entre la temperatura propia de él más la del medio ambiente, está que echa fuego, puede estar bloquearse. Entonces te decía, han encarcelado artistas, cantantes contestatarios, artistas, han encarcelado periodistas, pastores, aquí en este momento, pastores cristianos, activistas, defensores de los derechos humanos, cualquiera, cuentapropista, todo el que de una u otra manera se queja o protesta, puede terminar en prisión. Así que es un problema de todo. Y ahora, por último, con el decreto ley 370, que coarta, que viola el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, están multando, y quienes no paguen esa multa, que la mayoría por suerte tiene una actitud firme, decidida, valiente, y dicen que no la van a pagar, terminan en los tribunales que no son imparciales, que no son independientes y que le van a condenar por orden de la policía política. Así que el presidio político se va a seguir incrementando. Con ello concluyo y pregúnteme que acá trataré siempre de responderte. Gracias, José Daniel. A la gente le gustó mucho el pensamiento que nos trajiste. Es curioso, pero no sé si te has dado cuenta que desde que te conocí en Puerto Padre, esa historia creo que no la hemos contado porque José Daniel me fue a visitar a Puerto Padre cuando nadie me conocía más allá del video de la UCI. Y que te conocía por el video de la UCI medio planeta. Por eso fui a buscarte, te había conocido por el video. Pero quiero decir, como opositor en general, sí, estaba dando mis primeros pasos y de alguna manera tú tuviste la visión de decir, este muchacho necesita apoyo. Y recuerdo que fuiste allá y me pusiste la mano en el hombro y me explicaste unas cosas que iban a pasar, que pasaron exactamente como tú me las dijiste, porque yo no las conocía. Y me dijiste, mira, ahora va a pasar esto. Te van a llamar y te van a decir que tú eres esto y que tú eres bueno y que no te echas a perder y qué sé yo. Pero van a querer que renuncies a tus ideas. Entonces, si tú renuncias, está bien, te van a reciclar. Pero si tú te mantienes, entonces va a pasar esto y esto y esto. Y bueno, como me mantuve, me pasó exactamente las cosas que tú me dijiste en aquella primera conversación, que recuerdo que te fuiste para La Habana en el hada que me compró el Copelita. Exactamente. Y que te cuento también brevemente que por el camino le pregunto al hombre, oye, ¿tú conoces al hombre que te vendió el equipo que tú traes aquí? El hombre no me quiso cobrar gracias a que tú le pediste que me llevase. Claro, para no dormirse porque estaba de mala noche, le tuve yo le dije, oye, si te vas solo, mira, te va a ayudar a llevar. Le compré, complacido en hacerlo, ¿no? De mi propia voluntad, Red Bull para mantenerlo despierto, y es bien caro en Cuba, así que de todas maneras gastamos bastante los dos. Le digo, ¿tú conoces al hombre que tú le compraste el equipo? Y dice, te voy a ser sincero, no lo conocía, pero en la medida que fui tratándolo, supe quién es. Y créeme que estoy tremendamente asustado porque debo tener a la seguridad detrás de mí. Le digo, mejor no te digo quién soy yo porque posiblemente pares el auto y me baje y me diga que continúe a pie. Se pone una mano en la cabeza y me dice, no me digas que tú también te has metido en esa candela. Le digo, sí, más o menos. Dice, usted lo que están es loco, muchachos. Ustedes están locos. Loco completamente. Esta gente no me gustan. Yo no quiero saber de ellos, pero no quiero problema con ellos. Y la conversación fue muy agradable el resto del camino. Nunca habíamos hablado de ese punto. Sí, de verdad, la gente no sabe cómo nos conocimos y la verdad que fue muy en mis inicios y lo que me venía a la mente es que incluso aquella vez que nos conocimos, traías un librito, traías como una carterita, andabas también con este otro señor que siempre ha estado muy cerca de ti. Yo soy muy malo por los nombres, discúlpame. Y sacaste un librito y si mal no recuerdo tenía que ver algo con este estratega japonés de la guerra y toda esta historia. Y entonces cada vez que hemos hablado de ir para adelante, que han sido
muchas veces. Siempre tienes algo de literatura y algo de la enseñanza universal y alguna paradoja y alguna cosa. Y cuando a veces me decían, bueno, en los propios interrogatorios y eso, pero tú crees que un tipo tan bruto como José Daniel Ferrer, oye, José Daniel Ferrer no tiene en la cabeza nada y qué sé yo. Y yo pensaba, digo, este hombre que me está hablando no se debe haber leído ni el 1% de lo que se ha leído José Daniel Ferrer, que para eso ha usado los años que lo han encarcelado, queriéndole hacer perder la vida, lo ha usado precisamente buscando respuestas en la historia de la humanidad de lo que estamos pasando ahora. Y quería decirlo públicamente, que una de las cosas, todo el mundo siempre te habla, claro, de tu valor y de todo eso, pero hay un aspecto que un día tendrá que ser evaluado en su justa medida, y es que a tu manera, las cosas que tú dices, la gente no se imagina la profundidad de los estudios que tú has hecho para llegar a las conclusiones que estás diciendo ahora. Y los que hemos estado más cerca y sabemos tu pasión por la lectura y por el estudio, pues sí lo sabemos. Y siempre que hablo contigo, tienes, bueno, pero déjame decirte que en tal libro, y es algo que a mí me impresionaba siempre. Pero bueno, volviendo al tema, José Daniel, quiero hacerte unas preguntas para que se entienda bien y sobre todo concluir en qué vamos a hacer, ¿no? Exacto. Bueno, José Daniel, hay algo muy complicado y es que no sé si has notado que el clima está subiendo de nivel. O sea, hay mucha gente que dice, no, pero siempre han estado ahí. Ah, esa gente, qué sé yo. Este momento no se parece a ningún otro. Este momento es único. Nunca la dictadura tuvo tantos cubanos en contra como tiene hoy. Y ellos lo saben. Y cuando el tiburón está cercado, es cuando más peligroso es. Y tiene mucho sentido que con los primeros que la van a coger, pase lo que pase, va a ser precisamente con la oposición y con los presos políticos y con la gente que le da el frente. Por tanto, este momento es un momento en que el arma más importante que tenemos es la unidad, la solidaridad y la masividad en las cosas. Y a mí me preocupa mucho que de estos 133 presos políticos, la inmensa mayoría de sus nombres no son conocidos. Es muy raro un cubano que pueda pararse frente a ti y decirte, mira, los presos políticos yo me sé 5 nombres. Es muy raro. Y te lo digo por mí mismo, yo me sé a Quiñones, el periodista independiente de Cubanet, me saltan así 2 o 3 nombres a la vista, pero la verdad es que no puedo decirte 20 nombres de los presos políticos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos, José Daniel, visibilizar mejor? Yo no sé si traer 5 historias cada semana o que hagamos alguna cooperación en que todos los viernes o todas las cosas haya una sección que esté dedicada. Hoy vamos a conocer a Pedro, Juan, Antonio, tal y tal y tal. Pedro está casado, tiene 2 niños, es plomero, vive en tal lado, lo apresaron así, eso. Pero tenemos que visibilizar esas historias de algún modo y tal vez buscar que esos presos sean apadrinados. Una familia en Carolina del Norte dice, mira, yo quiero apadrinar a los niños de este preso político. Y a lo mejor va a cumplir los 15 años de edad o necesita una mochila y podemos jugar el papel que ese padre no está jugando en este momento por luchar por la libertad de Cuba, que es por luchar por todos nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que darle máxima prioridad. Tú tienes la información de primera mano, nuestros canales, no solamente el mío, porque siendo justo, debo decir que estoy seguro que todos los influencers cubanos están en la misma disposición que yo y si sumamos todo eso juntos, estamos hablando de un público de millones de gente en el mundo. Necesita conocer, pero ya no sé si tú me entiendes, el número frío. En Cuba hay 133 presos políticos, sí, pero eso es un número frío. Eso no cuenta el drama real de la historia que está detrás de cada una de estas personas. Entonces, era una propuesta que yo te traía y que probablemente se complemente con la que tú tienes. Y entonces quería preguntarte, José Daniel, hay personas que dicen, no, pero ¿cómo ustedes saben? ¿Cómo ustedes saben que fulano es un preso político? ¿Qué criterios usa la Comisión de Derechos Humanos en Cuba y estos organismos internacionales
para que cada uno de esos 33 personas es claro que es un preso político y que nadie se lo está inventando. ¿Cómo se califica a un preso político? Sí, sí, ahí, vamos, se tienen en cuenta una serie de factores. Se tienen en cuenta, empezando por las noticias previas al momento en que la persona termina detenida y encarcelada. Es decir, cuando alguien se empieza a reportar, ¿no? Que, digamos, el activista Noslén Ayala García, este es un activista de la Unión Patriótica de Cuba de Güines, en Mayabeque. Lleva ya casi 5 años en prisión y todavía le faltan 6 años y 2 meses por cumplir. Incluso le han condenado en 2 ocasiones ya dentro de la prisión por protestar contra el régimen. En una ocasión porque gritó abajo Canel y viva Ferrer. Es decir, que condenar en una consigna a Canel y darme un viva a mí le costó una nueva condena. Y luego, ahora recientemente en enero, le volvieron a condenar por gritar nuevamente abajo Díaz Canel. Ahora, la primera, y lo tomé como ejemplo porque es uno de los presos que ahora mismo más tiempo lleva y que más ha estado sufriendo, ¿no? En las prisiones por las que ha pasado, principalmente en la zona de la provincia de Mayabeque. Cuando él resulta detenido, teníamos ya el antecedente de que por esos días le estaban deteniendo y la policía política le estaba diciendo que te queda poco tiempo para terminar en O sea, prisión. que cada uno de los 133 presos políticos tiene ya un expediente político. O sea, Exacto. hay La años, mayoría lo tiene. meses antes que viene realizando un grupo de acciones en que ya tienen muy claro que en algún momento, como no pueden pararlo, lo van a meter preso. O sea, Exacto, exacto. ese es uno de los criterios. Eso es uno de los criterios, sus antecedentes políticos. El Okay. otro, el juicio como tal. Es decir, cómo fue la detención? ¿Con quiénes averiguamos? Averiguamos con los familiares, con los activistas cercanos y hasta con personas ajenas a la familia y a los activistas. Siempre buscamos que vecinos, los más imparciales y hasta distantes de la persona desde el punto de vista político, nos narre, nos diga qué fue lo que pasó, qué ellos vieron, qué supieron que pasó. Cuando un activista es condenado en un juicio, en un tribunal del régimen, por el supuesto delito de atentado, y hasta los vecinos nos dicen que el activista no golpeó, ni atacó, ni hizo nada contra los agentes, que fueron los agentes quienes le dieron una brutal golpiza después de haberlo sacado de su hogar detenido arbitrariamente. Ya tenemos sin duda elementos bastante claros, precisos, fuertes para asegurar que está en prisión por motivo político, desacato o atentado a la autoridad, y que encima se confirma de que el juicio fue completamente amañado, fue manipulado y que no hubo ni testigos que dejasen en claro que en verdad la persona había cometido el supuesto delito de atentado o de desacato. Obvio que es otra cuestión a favor del preso político. A ver si entiendo, hay ciertos delitos que son como muy frecuentes o muy comunes para encarcelar políticamente a la gente. Y Exacto, es exacto. atentado, desacato. Desorden público. Cada vez que veas un caso de preso político por la figura delictiva de desorden público, fue que se manifestó pacíficamente. Nada hizo que no fuese, por ejemplo, salir una dama de blanco o un activista de la UNPACU cuando aquella campaña de todos marchamos hacia un santuario, hacia una iglesia o hacia un parque, podía dar lugar o dio lugar a muchas detenciones arbitrarias en el recorrido desde la vivienda del activista al lugar donde pensaban llegar, que generalmente nunca las autoridades del régimen permitían que llegásemos. Te detenían en el camino y si ya lo habían hecho 3 o 4 veces y te habían amenazado que si tú seguías insistiendo con llegar a dicho sitio terminarías preso, pues te fabricaban que habías protagonizado un desorden público o que habías protagonizado un delito de desacato, de atentado, de resistencia. Esas eran las figuras más usadas y todavía siguen siendo de las figuras más usadas. Otros están por la llamada peligrosidad social predelictiva, que no hay ni siquiera que investigar, porque ya te digo, el que resulta víctima de la llamada peligrosidad social predelictiva es alguien que se cree que va a cometer un delito, que es proclive a cometer un delito que nunca ha cometido. Aun cuando, no sé, con una bola mágica, el jefe del sector de la policía o el de la seguridad del Estado vieron en esa bola mágica que esa persona iba a delinquir dentro de 6 meses en adelante o va a delinquir dentro de 6 meses adelante, no hay motivo, aunque tengan esa bola mágica, que dudo que la tengan, ¿no? Y creo que en Bueno, eso por eso tiene estamos. sentido lo que tú decías, que la gente cree que el tema de los abusos judiciales es solamente contra opositores y este tema de la peligrosidad afecta a la sociedad en general, a quien se le acercó un extranjero,
por millones de motivos. José Daniel, me gustaría que saludemos un momento porque lo tenemos acá ya en el estudio y así le pido 2 o 3 minutos para... Manuel, ¿cómo estás? Oye, anoche compartí lo que él Toca el explicaba micrófono, sobre... Manuel. Ya. Anoche Ya, ¿me compartí escuchas? en Facebook la información que tú mencionabas al inicio No, sobre no esta escucho nada. ¿Ustedes me participación escuchan a de mí? empresas del régimen en la bolsa de valores en Londres. Anoche lo compartí, me pareció muy valioso, muy interesante, así que estamos en perfecta sintonía y no sabía que iba a estar invitado él también hoy acá a tu programa. Así Sí, que un fuerte hoy... abrazo para Manuel. Ok. Manuel, ¿escuchas? Yo no escucho nada y es terrible porque quería saludar a Ferrer, a ese ¿Tú sí lo valiente, escuchas? ese ¿Tú sí héroe de lo escuchas, nosotros. Ferrer? Perfectamente lo escucho, perfectamente, y Es un me inmenso alegra placer verle y estar aquí saludarle. conectado, aunque sea así por internet. Yo quiero que tú sepas que aunque tú no conozcas a muchos, muchos te admiran y muchos admiran tu valentía y están contigo. No hemos sufrido ni voy a estar en palabritas bonitas de que sufrimos contigo, ni mucho menos, porque el sufrimiento tuyo lo sabes tú, que eres que lo tienes ahí y que lo estás padeciendo en tu familia. Pero tu entereza ha hecho que mucha gente salga y que diga cosas, porque tú exacerbas el valor de los cubanos. Eres un héroe y te lo quiero decir en tu cara, aunque sea de lejos, ese abrazo va cuando nos veamos. Por buen cubano y por valiente. Gracias, Manuel. Gracias. Te agradezco enormemente tus palabras. Incluso le tengo hasta miedo porque me obligan a comprometerme con mayor firmeza aún. Y no sé si pueda resistir la próxima embestida. Claro Pero que creo que sí. con amigos como tú vamos de a lleno, completamente firme, a seguir enfrentando y luchando contra la tiranía. Así que un abrazo Ok. fraterno para ti y gracias por tus palabras. Haces una Manuel, labor muy, muy positiva. Sí, es una pena, yo no lo escucho. sí, te No voy lo a escucho, sacar del hombre. estudio para ver si escuchas como estabas escuchando Ok, ahorita y ahí te digo. sí, sí. Ok, ¿me escuchas ahora, Manuel? Bueno, ahorita le doy él va a ver la directa de todas maneras. No, un Bueno, fuerte abrazo. Oye, mire, lo que son también las cosas, rapidito, Eliezer. dale. Cuando vi anoche que mencionaba que era precisamente una firma israelí la que estaba sirviéndole, vamos, al régimen para esta cuestión de mover activos en bolsa extranjera, yo estaba haciendo una felicitación, estaba haciendo algo rapidísimo, felicitando a Israel, nación que admiro, pueblo que respeto por el 72 aniversario de su independencia. Y me sonreí y me dije, Bárbaro, coño, que parece que no todos los israelitas son buenos. Refiriéndome, vamos, me lo dije yo como que en broma, ¿no? Porque obvio, sabemos que los intereses económicos en todas partes hacen que hayan personas que prefieran su ganancia a la cuestión de la libertad y la No, pero prosperidad. a lo mejor, acuérdate que ellos tienen agentes de influencia de muchos países que operan en otros países. Entonces, a Sí, lo mejor no es también, algo que tenga también. que ver nada con la política de Israel, sino como que desde Israel, por alguna razón, lo están haciendo. Pero ahorita nos vamos a enterar bien de todos los detalles. Sí, yo te sigo yendo. Deja ver que tocan a la puerta y no están atendiendo abajo como expliqué. Disculpa, da la vuelta, hazme el favor, da la vuelta que te van a atender por atrás. Disculpa, mi amor, que estoy transmitiendo con Eliezer Ávila sobre el tema de los presos. Hazme el favor, entra por detrás. Zulaina, atiéndala por detrás, por la puerta de atrás. Oye, discúlpame que puse a una persona No, abajo para que desviase el tránsito, como los movimientos aquí son constantes, activistas, vecinos que vienen buscando 20 pesos para alimentarse, un plato de sopa que le estamos dando incluso a los alcohólicos del área, que lo único que por estos días se le ocurre consumir mucho alcohol de fabricación casera para olvidar las penas y el temor a la COVID-19 y ya hemos tenido que socorrer a algunos con el plato de sopa oportuno para sí. evitarle Bueno, un desmayo. el plato de sopa que tanto le molesta a la dictadura y que decomisaron hasta los platos plásticos y ustedes Exactamente, siguen exactamente. intentándolo. José Daniel, vamos a ver. Más o menos ya tenemos una idea y mencionaste varios aspectos donde se contrasta información por diferentes fuentes para asegurarse que estamos hablando de un preso político, porque evidentemente no hay cosa que le haga más daño a un preso político que etiquetar de alguna manera con ese galardón tan, vamos a decir, respetado y honorífico a alguien que no es un preso político.
porque entonces rápidamente te lo usa la dictadura para demeritar o restar valor a los verdaderos presos políticos. Entonces, ese proceso así riguroso como tú lo explicas es muy importante. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué ayudas hoy recibe un preso político? Sí, mira, ahí te tengo que responder sobre todo por los presos políticos de la UNPACU, porque no conozco las interioridades de las ayudas que reciben otros presos políticos de otras organizaciones y algunos que son independientes, que no pertenecen a ningún grupo. Sé que la Fundación Nacional Cubano-Americana viene ayudando hace ya muchos años con un aproximado del equivalente a 45 CUC a cada preso político. Lo nuestro, además de ese apoyo de la Fundación, que lo han tenido siempre durante los 8 años que llevamos teniendo presos políticos en diferentes prisiones acá en Cuba, lo nuestro hace 2 años para acá tienen el apoyo también de otra organización en Miami que también lleva por nombre Fundación para la Democracia Panamericana. Gracias a esta organización también hemos podido aumentarle la ayuda a nuestros presos, porque estas ayudas son de vital importancia para la sobrevivencia del preso y de la familia. El preso que no tenga... O sea, Daniel, estaba escuchando a Claudio Fuentes, muchacho que trabaja con Rodile, fotógrafo. El otro día estaba explicando algo y él decía, bueno, cualquiera puede pensar que 45 CUC, bueno, es el salario en Cuba de un ingeniero y que qué buena ayuda, que excelente. Pero lo que la gente no sabe es que el camión, nada más que te lleva y te trae a un viaje a la prisión, en ir y virarse te gastaron los 45 CUC. O sea que, y no es solamente que eso. a sus anchas, ¿no? A veces con los precios que están alcanzando las cosas en Cuba. Incluso, Aymara, te voy a poner 2 casitos rapiditos y son varios que están en igual situación. Hay más de 15 en esa situación. Aymara Nieto Muñoz, dama de blanco y miembro de la UNPACU, está a cerca de 800 kilómetros. Es de La Habana y está en la provincia de Las Tunas. Ese viaje implica, si vienen a verle su esposo y sus hijos y su madre, implica no menos de 200 CUC solo en transporte para todas esas personas, poderle venir a ver cómo está el transporte en Cuba. Ahora no hay, ahora en este momento está paralizado por completo. Sí, porque además, disculpa, hay una estrategia, tú me rectificas, y es tratar de complicar lo más que se pueda el tema de la visita a los presos políticos para quebrarlo, para torturarlo psicológicamente, porque hay una cosa que decía, creo que era Chucho del Chucho ayer, o Taola, no recuerdo, que decía, señores, pero ¿cuáles son los opositores cubanos que son ricos? Si es que la inmensa mayoría de los presos políticos cubanos y de los luchadores cubanos son personas tremendamente humildes. Entonces, son personas que ese hombre que está preso, muchas veces con su trabajo, era quien sostenía a la familia. Fíjate la importancia que tiene, y eso lo sabe la seguridad del Estado. Entonces sabe que si tú vives en Las Tunas y yo te meto preso y te mando para Pinar del Río, va a ser muy difícil que tu esposa, que tiene además los niños, que tiene en la escuela, que los tiene que cuidar, te atienda y te sientas acompañado y te sientas junto a tu familia. Y eso forma parte adicional a la privación de libertad, la privación de la posibilidad de que puedas ver regularmente a tus seres queridos. Quería acotar eso solamente. Sí, sin duda, sin duda. Incluso es hasta más duro para el preso, porque el preso, una persona adulta, ya acostumbrada a los rigores que impone la misma tiranía, a la vida misma, y cuando ya está en prisión dice, bueno, yo aquí sobrevivo, si no tengo jabón para bañarme no me baño, eso en realidad me hace falta, lo necesito, pero no me voy a debilitar o no me voy a rendir por ello. Si no tengo que comer, veré si puedo digerir los pésimos y escasos alimentos del penal, pero el hecho de estar pensando si el hijo tiene un vaso de leche o si la familia se acostó con el estómago vacío o lleno, eso preocupa y duele mucho más que el mismo rigor que uno está sufriendo en prisión. Y como tú dijiste ahora, esos 45 pesos en la mayor parte de los casos se va solamente en transporte. Y el preso hay que llevarle casi todo, porque la alimentación es escasa y pésima, porque el jabón no dura 10 días, el jabón que dan en el penal y falla. Hay meses en que falla. Hay que llevarle máquinas de afeitar. Los alimentos que se le lleva al preso desde la epidemia de cólera
hace 3 o 4 años atrás para acá, ya son mucho más caros porque en la mayoría de las prisiones impiden que se pase, que el familiar lleve alimentos hechos en el hogar, es decir, preparados en la casa. Si le vas a llevar, digamos, un jugo, tiene que ser en un envase plástico sellado. Tiene que ser porque tampoco permiten envase de cristal ni de lata. Es decir, está obligado a comprar en tiendas de divisa el familiar productos carísimos, productos muy caros y completamente sellados porque si no, no pasarían al penal porque con la justificación que desde cierta óptica es humana de que están tratando de evitar que entren enfermedades a través de alimentos que han sido manipulados previamente por la familia u otras personas. No, Como incluso por por ejemplo, seguridad, porque a veces adentro de un pudín hay quien ha puesto una chaveta, o sea, hay cosas que son universales en todas las cárceles, exacto. pero hay cosas que son particulares también. Exactamente, exactamente. Entonces eso hace que se encarezca mucho más, es decir, los costos, se encarezcan mucho más los costos de los productos, los pocos productos que puede generalmente la familia llevar a prisión. Más eso que ya ambos mencionamos de tener que moverse a lugares tan distantes, más toda la guerra que el régimen monta en torno al preso y a la familia para asfixiarle económicamente. Mira, yo te aseguro que si los opositores cubanos y los presos políticos cubanos tuviesen el apoyo material que, por ejemplo, Irán y otras fuentes le garantizan a los palestinos, ya sea de Hezbollah o de cualquier grupo palestino, créeme que en Cuba hubiesen muchos más opositores de los que existen actualmente, porque una de las cosas, además de la prisión, los golpes, la tortura, todas esas cosas que todos sabemos que el régimen le hace a los opositores pacíficos, cuando tú hablabas ahora de que Chucho del Chucho, un amigo que queremos mucho, apreciamos mucho, hablaba de que qué opositor en Cuba es rico, vive cómodamente o tiene muchísimo bien a su disposición. Hay una cuestión. La mayoría de la gente que en Cuba tiene cierto respiro económico por su capacidad, su talento, por sus habilidades para el emprendimiento o porque tienen familiares que lo mantienen bastante bien desde el exterior, no comulgan con el régimen, pero no quieren buscarse problemas con el régimen porque saben que lo primero que hace el régimen es asfixiarte económicamente y se meten en tu casa y te llevan el televisor de pantalla plana, te llevan el DVD, te llevan la computadora, te llevan el teléfono, el tablet de tu hijo. Y no todo el mundo quiere sufrir o pasar por ese momento tan desagradable en que tu niño de 7 años te dice, papá, ¿por qué se llevaron mi tablet? ¿Por qué me llevaron los muñequitos, las películas de dibujos animados, los libros, todo? Te llevan los alimentos, las medicinas. Es decir, que asfixiar, arrinconar al opositor para que pase hambre y todo tipo de necesidades, carencias, limitaciones, es parte de la estrategia constante de la tiranía. Y si no apoyamos a las víctimas, si no somos solidarios en lo espiritual, en lo político, en lo fraterno y también en lo material, unos con otros, si no tenemos como máxima que lo poco que tengamos en nuestros hogares debemos compartirlo con los presos políticos, con sus familiares, con el activista que tiene menos que nosotros, nuestra lucha no funciona de la manera en que Cuba necesite que funcione. No se consolida O sea, como Daniel, de verdad necesitamos yo, que se consolide. yo, por ejemplo, pensaría en los 5 espías cuando estaban presos en Estados Unidos. Y imagínate tú, ellos mismos decían que no tenían tiempo, fíjate, estando presos y no tenían tiempo, de leer la cantidad de cartas que por la campaña, por la propaganda que hacía el sistema, le mandaban en todos los idiomas, cartas de respaldo, cartas de apoyo, porque sabemos que el sistema en eso es los mejores en propaganda. Sin embargo, con nuestros presos políticos no siempre pasa igual. Muchas veces ya cuando están ahí adentro, están en el anonimato, en el olvido. Como bien tú dices, no solo material, yo creo que también recibir una carta de Kentucky y usted está en kilo 7 y bueno, si por fin puede pasar la carta y ahí viene una foto de jóvenes de Kentucky que te admiramos, te respetamos, fuerza, resiste, y a lo mejor te hacen llegar como si es un libro para que leas, o te enteras de que le celebraron el cumpleaños a tu hijo. Oye, es como tú dices, la gente tendría menos miedo de oponerse, de militar en una organización, porque sabe que no va a quedar abandonado. José Daniel, tenemos que, ya ves cómo es el tiempo de implacable en la televisión live, pero yo quiero hacerte una propuesta. Yo quiero proponerte, si tú aceptas, tener un espacio de por lo menos 20 minutos todas las semanas,
vamos a fijar un día, y que sea las noticias sobre los presos políticos. Si encarcelaron a alguien más, si liberaron a alguien, y tratar de traer al menos un ejemplo de varias historias de los presos políticos, de fotos de sus familiares. Tú nos pasas eso y lo ponemos acá en producción, lo vamos mostrando, porque yo creo que hay que ponerle rostro. Hay que ponerle rostro a ese número. Esto no es un... No, mira, tú le decías a la gente cuando la Segunda Guerra Mundial, hay campos de concentración. Está bien, a mí eso de alguna manera me suena mal, pero cuando yo, y creo que tú también lo pudiste hacer, no estoy seguro, pero yo estuve en Auschwitz, en Birkenau, y cuando yo vi con mis propios ojos esos rostros, esas personas, mira, yo entré siendo una persona y salí siendo otra. Sin duda. De esa visita. Yo creo que utilizando este poder inmenso que tienen las redes, podemos unirnos en este proyecto de hacer que en 2 o 3 meses el planeta entero conozca a los hombres y mujeres valentísimos que están dando esa pelea en Cuba y que están sufriendo el encarcelamiento por alzar la voz contra la dictadura. Si tú aceptas, vamos a empezar ya la semana que viene con las primeras historias y con las primeras noticias. Yo no Y solamente entonces, te lo acepto, no el solamente te lo objetivo, acepto, te lo agradezco enormemente. En nombre mío, en mi nombre, que he estado en 2 ocasiones en prisión por motivos políticos y detenido un sinnúmero de ocasiones, sino también en nombre de esos presos que están dentro de las cárceles cubanas y de sus familiares. Te lo agradezco enormemente. mira, porque yo siempre estoy pensando y tratar de usar lo poco que tenemos, que es precisamente este impacto de las redes, pero de una manera óptima. Vamos a crear una página y también te vamos a pasar la administración de esa página para hacerle un perfil a cada preso político y buscar cubanos solidarios en el mundo entero o no cubanos, todo el que ha vivido dictadura, a lo mejor aparece una familia chilena, que a lo mejor su familia fue torturada en los tiempos de Pinochet, o franquista, o polaco, y dicen, yo quiero apadrinar a la familia de este joven. Y entonces vamos a irle buscando como ese apadrinamiento, que estén en comunicación con esa familia, que estén en contacto, que sepan los cumpleaños cuando son, que sepan que tienen que comer ese día. Y vamos a tratar de crear un puente de solidaridad. Esto lo estamos pensando incluso, José Daniel, para todo el pueblo de Cuba. Hicimos una campaña que ya tiene muchísimas miles de firmas para si se derrumba el bloqueo interno, que es precisamente esa dictadura y todas esas prohibiciones, hacer esto por todas las familias cubanas, por los barrios. Pero si el pueblo de Cuba hoy está mal y está desabastecido, teniendo la posibilidad de coger una bicicleta o caminar o buscar comida, imagínate tú, el que depende de lo que la seguridad del Estado le dé para comer. Exacto. Así que imagínate tú el nivel, cuando la gente coge un arroz podrido de eso, como tú mismo me has narrado en otras circunstancias, o te he escuchado decir, un pan con mojo, y eso es lo que tiene para comer, y sabe que no puede salir de esas 4 paredes. Yo creo que eso es los cubanos que peor lo están pasando hoy. Entonces, vamos a hacer la sección. Esa sección es tuya, José Daniel. Ponle nombre, mándanos o sea, mira, yo quiero poner esta imagen, esta foto, esto, qué sé yo, ahora te voy a pasar, bueno, tú tienes mi correo, pero te lo repaso, o Sí. por WhatsApp, tú prepara la sesión, esa es tu sesión. Y entonces, vamos a empezar, ¿qué día de la semana te gusta más? ¿O puedes? ¿Cuál tú crees que sea mejor? Yo, el que tú me digas, porque no sé si ya tú tienes algunos espacios concebidos para Sí, determinado algo que día. estoy pensando para los niños los viernes, algo para los emprendedores, que ahí Milanés probablemente me ayude para los miércoles. ¿Qué te parece si empezamos la semana con eso? Porque va a ser el recuerdo de empezar la semana poniendo sobre la mesa, saber, acordarnos de todos los presos políticos. Yo te propongo, si tú puedes, que sea los lunes. Lunes, de acuerdo. Lunes. ¿Qué hora nos echaremos? Mientras dure la cuarentena, yo estoy trabajando desde casa la mayor parte del tiempo, entonces puedo hacerlo por la tarde. Si se acaba la cuarentena y tengo que moverme el horario, nos ponemos de acuerdo, pero por ahora vamos a ponerlo para las 3 de la tarde. Anotado ya como prioridad y te repito, nuestro agradecimiento por tu idea y por tu gesto.
No, tú haz la producción de esto, si tú quieres, los familiares hacer un videíto, una cosita, Sí, cuando ya sí, sí, empiecen sí, las sí. primeras familias a ser apadrinadas, entusiasmar a la gente, en fin, esta es una sesión tuya en este canal para ayudar a los presos políticos y mantenernos al tanto de todo lo que sucede. Tenemos que terminar por ahora, pues ya tengo hace mucho rato a Manuel esperando, pero José Daniel, yo creo que es muy útil lo que esto que nos has contado hoy, y estoy leyendo a la gente en el chat, ya hay personas que están diciendo yo quiero apadrinar una familia, y eso Qué para bueno, mí qué es bueno, un logro concreto. sin Entonces, duda. luego tú y yo por lo interno podemos hablar sobre habilitar un número de teléfono para información. Una persona quiere llamarte y decirte, José Daniel, nosotros vivimos aquí en Dakota del Sur y queremos apadrinar una familia, y que tú mismo los puedas conectar con la esposa, con los hijos. Eh, Nada, estoy erizado de que podamos concretamente llevar, qué sé yo, un plato de comida, un juguete, lo que no puede hacer el preso político. Precisamente por luchar por nuestra libertad, lo podamos hacer los que todavía tenemos libertad. De acuerdo, de acuerdo. Transmiten mi gratitud a los que por el chat están expresando ya su solidaridad. Un fortísimo abrazo para todos ellos, y a Manuel también dale mi abrazo y dile que sigo lo que está haciendo y que es muy positivo, muy interesante. Y a ti y a tu familia un fortísimo abrazo. Los queremos y nos mantenemos en contacto y en sintonía, y vamos de a lleno con este espacio a favor de nuestros hermanos entre rejas. Gracias, Eliezer. No, gracias a ti, José Daniel, por lo que haces, y ya sabes, para adelante. Nos vemos entonces el lunes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde.